Hola, queridos amigos, soy la doctora Carmen González, cardióloga con más de 30 años de experiencia dedicados al cuidado del corazón y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Durante estas 3 décadas de práctica médica, he tenido el privilegio de acompañar a miles de pacientes en su lucha contra la hipertensión arterial, una condición que afecta a más del 80% de las personas mayores de 70 años. Si es la primera vez que me acompañan en este canal, les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde compartimos conocimientos científicos sólidos sobre cardiología preventiva, especialmente enfocado en las necesidades únicas de los adultos mayores. Les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal haciendo clic en el botón que aparece justo debajo de este video, y por favor, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los contenidos que publico regularmente sobre salud cardiovascular, control de la presión arterial, y estrategias respaldadas por la ciencia para mantener un corazón fuerte y saludable durante toda la vida. Cada suscripción me permite continuar investigando y compartiendo información que puede literalmente salvar vidas. Hoy quiero hablarles sobre un descubrimiento que ha transformado mi enfoque en el tratamiento de la hipertensión en pacientes mayores de 70 años, y que estoy segura cambiará para siempre la forma en que ustedes ven uno de los alimentos más básicos y aparentemente inofensivos de su dieta diaria. Durante mis consultas, he observado un patrón muy preocupante que se repite constantemente en pacientes que llegan con presión arterial elevada, a pesar de estar tomando medicamentos y siguiendo las recomendaciones médicas tradicionales. Lo que voy a compartir con ustedes hoy no es una teoría complicada ni un estudio abstracto realizado en laboratorios lejanos. Es el resultado de años de observación clínica directa, de analizar meticulosamente los hábitos alimentarios de mis pacientes, y de presenciar transformaciones extraordinarias en el control de la presión arterial cuando implementan el cambio específico que les voy a explicar. Si ustedes tienen más de 70 años y luchan con la presión arterial alta, existe un tipo de pan que probablemente están consumiendo todos los días y que está saboteando silenciosamente todos sus esfuerzos por mantener una presión saludable. Pero antes de que se alarmen o se sientan abrumados, quiero tranquilizarlos completamente. También les voy a enseñar exactamente qué tipo de pan pueden consumir para no solo dejar de elevar su presión, sino para contribuir activamente a reducirla y mantenerla en niveles saludables. La información que van a recibir en los próximos minutos tiene el poder de transformar no solo sus números de presión arterial, sino su calidad de vida general, su energía, y su riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares graves. Permítanme comenzar contándoles sobre don Eduardo, un paciente de 74 años que llegó a mi consulta hace aproximadamente 2 años en una situación que me preocupó profundamente. Eduardo había sido diagnosticado con hipertensión arterial 10 años antes, había estado tomando religiosamente sus medicamentos, seguía una dieta que él consideraba saludable, caminaba regularmente, y sin embargo, su presión arterial seguía oscilando peligrosamente entre 160 y 180 la máxima, y entre 90 y 100 la mínima. Eduardo me contó, con evidente frustración, que había consultado con varios especialistas, había probado diferentes combinaciones de medicamentos, y había seguido al pie de la letra todas las recomendaciones médicas que había recibido. Sus hijos estaban preocupados porque a pesar de todos sus esfuerzos, los números no mejoraban, y todos temían que fuera cuestión de tiempo antes de que sufriera un infarto o un derrame cerebral. Durante nuestra primera consulta, Eduardo me preguntó directamente si creía que su caso no tenía solución, si estaba destinado a vivir con presión alta el resto de su vida. Después de revisar todos sus estudios médicos y confirmar que no había causas secundarias de hipertensión, decidí hacer algo que muchos colegas consideran poco convencional pero que la experiencia me ha enseñado que es fundamental. Le pedí a Eduardo que llevara un diario detallado de todo lo que comía durante 3 semanas, prestando especial atención no solo a los alimentos, sino también a las marcas, los ingredientes y las cantidades. Lo que descubrimos en ese diario alimentario me impactó y confirmó mis sospechas sobre un culpable silencioso que estaba saboteando sus esfuerzos. Eduardo, como la mayoría de las personas de su generación, había crecido considerando el pan como un alimento básico, nutritivo y esencial en cada comida. Su rutina diaria incluía pan tostado en el desayuno, generalmente 2 o 3 rebanadas del pan blanco comercial más popular del supermercado. En el almuerzo, inevitablemente acompañaba sus comidas con más pan del mismo tipo, y en la cena, a menudo preparaba sándwiches o simplemente disfrutaba de más pan con mantequilla. En total, Eduardo estaba consumiendo entre 6 y 8 rebanadas diarias de pan blanco comercial ultraprocesado. Lo que Eduardo no sabía, y lo que la mayoría de las personas desconocen, es que ese pan aparentemente inocente contenía una cantidad alarmante de sodio oculto, conservantes químicos que afectan la función vascular, y azúcares refinados que interfieren con el metabolismo cardiovascular. Cada rebanada de ese pan comercial contenía aproximadamente 200 miligramos de sodio,
lo que significa que solo el pan le estaba aportando entre 1.200 y 1.600 miligramos de sodio al día, más de la mitad de la cantidad total recomendada para toda la alimentación diaria de una persona con hipertensión. El pan blanco comercial ultraprocesado es uno de los enemigos más silenciosos y peligrosos para las personas mayores de 70 años que luchan con la hipertensión arterial. Cuando consumimos estos panes industriales, no solo estamos ingiriendo cantidades excesivas de sodio, sino también una combinación tóxica de conservantes, emulsificantes, mejoradores de masa y azúcares añadidos que crean una tormenta perfecta de inflamación vascular y retención de líquidos. El exceso de sodio es quizás el factor más directo y medible en la elevación de la presión arterial. Cuando consumimos sodio en exceso, nuestros riñones se ven obligados a retener más agua para diluir la concentración de sal en la sangre. Esta retención de agua aumenta el volumen total de sangre circulante, lo que obliga al corazón a bombear con mayor fuerza para mover este volumen aumentado a través de las arterias. Es como si estuviéramos inflando un globo más allá de su capacidad normal, creando una presión interna peligrosa que puede causar que el globo explote. Pero el problema va mucho más allá del sodio visible. Los panes comerciales ultraprocesados contienen una lista interminable de aditivos químicos que la mayoría de las personas no pueden ni pronunciar. Estos incluyen conservantes como el propionato de calcio, emulsificantes como la lecitina de soja modificada, mejoradores de masa como el ácido ascórbico sintético, y estabilizantes como la goma guar y la carragenina. Aunque estos aditivos están aprobados para el consumo humano, la investigación emergente sugiere que su consumo crónico puede contribuir a la inflamación sistémica y al deterioro de la función endotelial. La función endotelial se refiere a la capacidad de las arterias para dilatarse y contraerse adecuadamente en respuesta a las necesidades del cuerpo. Cuando el endotelio, la capa interna de las arterias, está inflamado o dañado, las arterias se vuelven más rígidas y menos capaces de adaptarse a los cambios en el flujo sanguíneo. Esto resulta en presión arterial elevada y mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Además, los panes blancos comerciales tienen un índice glucémico muy alto, lo que significa que causan picos rápidos y dramáticos en los niveles de azúcar en la sangre. Estos picos de glucosa estimulan la liberación de insulina, y la insulina elevada promueve la retención de sodio por los riñones. Es un ciclo vicioso donde el pan blanco no solo aporta sodio directamente, sino que también hace que el cuerpo retenga más eficientemente el sodio que consume de otras fuentes. Si este contenido les está resultando útil y revelador, les pido que tomen un momento para darle like a este video. Esa simple acción me ayuda enormemente a que esta información vital llegue a más personas que luchan con la hipertensión y necesitan conocer estos datos que pueden salvar vidas. También los invito a compartir este video con sus familiares y amigos mayores de 70 años, porque estarán haciendo un regalo invaluable que puede proteger la salud cardiovascular de las personas que aman. Permítanme explicarles exactamente qué sucede en el sistema cardiovascular cuando consumimos regularmente estos panes ultraprocesados. El proceso comienza inmediatamente después de la ingesta, cuando el sodio excesivo entra al torrente sanguíneo. Los osmorreceptores en el cerebro detectan este aumento en la concentración de sodio y envían señales a los riñones para retener agua. Simultáneamente, se libera la hormona antidiurética, que reduce la producción de orina y aumenta la reabsorción de agua en los túbulos renales. Esta retención de agua aumenta el volumen plasmático, que es la cantidad total de líquido en el sistema circulatorio. Cuando hay más volumen de sangre circulando por el mismo espacio dentro de las arterias, la presión contra las paredes arteriales aumenta automáticamente. Es similar a lo que sucede cuando conectamos una manguera de jardín a un grifo y luego aumentamos gradualmente la presión del agua, la manguera se pone más tensa y rígida. Pero el daño no se limita al aumento agudo de la presión. El consumo crónico de sodio excesivo lleva a cambios estructurales en las arterias. Las células musculares lisas en las paredes arteriales comienzan a crecer y multiplicarse, engrosando las paredes arteriales y reduciendo su elasticidad. Este proceso, conocido como hipertrofia vascular, hace que las arterias sean menos capaces de dilatarse cuando es necesario, manteniendo la presión elevada de manera crónica. Además, el exceso de sodio interfiere con la producción de óxido nítrico, una molécula crucial que las arterias utilizan para relajarse y dilatarse. El óxido nítrico actúa como un vasodilatador natural, manteniendo las arterias flexibles y receptivas. Cuando los niveles de óxido nítrico disminuyen debido al exceso de sodio, las arterias permanecen en un estado de constricción, elevando persistentemente la presión arterial. Los conservantes y aditivos químicos en los panes procesados también contribuyen a la inflamación sistémica crónica. Esta inflamación afecta el endotelio vascular, la delicada capa interna de las arterias que regula la presión arterial. Cuando el endotelio está inflamado,
pierde su capacidad de producir óxido nítrico eficientemente y de responder adecuadamente a las señales que normalmente mantendrían la presión arterial en rangos saludables. Ahora que comprenden el mecanismo por el cual estos panes están elevando peligrosamente su presión arterial, hablemos de las soluciones. La buena noticia es que existen alternativas deliciosas y nutritivas que no solo evitarán elevar su presión, sino que pueden contribuir activamente a reducirla. El cambio del pan blanco comercial por alternativas saludables puede resultar en mejorías significativas en la presión arterial en un periodo sorprendentemente corto. Volvamos a la historia de Don Eduardo. Después de identificar el pan blanco comercial como un factor contribuyente importante a su hipertensión descontrolada, diseñamos juntos un plan para reemplazarlo gradualmente con alternativas más saludables. El primer tipo de pan que incorporamos fue el pan integral 100% de grano entero, pero no cualquier pan integral del supermercado, sino uno específicamente seleccionado por su bajo contenido de sodio y su lista corta de ingredientes naturales. El pan integral verdadero, hecho con granos enteros sin refinar, contiene fibra soluble e insoluble que tiene efectos beneficiosos múltiples para la presión arterial. La fibra soluble ayuda a eliminar el colesterol del cuerpo, reduciendo la acumulación de placas en las arterias que pueden contribuir a la hipertensión. La fibra insoluble mejora la función digestiva y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, evitando los picos de insulina que promueven la retención de sodio. Pero no todos los panes que se etiquetan como integrales son realmente beneficiosos. Muchos panes comerciales que dicen ser integrales en realidad contienen solo una pequeña proporción de harina integral mezclada con harina blanca refinada, y siguen conteniendo cantidades excesivas de sodio y aditivos procesados. Eduardo aprendió a leer las etiquetas cuidadosamente, buscando panes donde el primer ingrediente fuera harina integral 100% o granos enteros, y donde el contenido de sodio no excediera los 100 miligramos por rebanada. El segundo tipo de pan que introdujimos fue el pan de centeno integral. El centeno es un grano particularmente beneficioso para las personas con hipertensión porque contiene compuestos únicos llamados lignanos, que tienen propiedades vasodilatadoras naturales. Los lignanos ayudan a relajar las arterias y mejorar la flexibilidad vascular, contribuyendo directamente a la reducción de la presión arterial. Eduardo inicialmente fue escéptico sobre el sabor del pan de centeno, ya que estaba acostumbrado al sabor suave y dulce del pan blanco procesado. Sin embargo, gradualmente desarrolló un gusto por el sabor más robusto y terroso del centeno integral, especialmente cuando lo tostaba ligeramente y lo acompañaba con aguacate o tomate fresco. El tercer tipo de pan que incorporamos fue el pan de avena integral. La avena contiene betaglucanos, un tipo especial de fibra soluble que ha demostrado efectos específicos en la reducción de la presión arterial. Los betaglucanos forman un gel en el sistema digestivo que ayuda a eliminar el colesterol y estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. Además, la avena contiene compuestos llamados avenantramidas, que tienen propiedades antiinflamatorias y vasodilatadoras. Un estudio particularmente impresionante realizado en la Universidad de Minnesota siguió a más de 3.000 personas durante 5 años y encontró que aquellas que consumían al menos 3 porciones de granos enteros diariamente, incluyendo pan de avena, tenían un riesgo 23% menor de desarrollar hipertensión comparado con quienes consumían principalmente granos refinados. Eduardo comenzó a alternar entre estos tres tipos de pan, disfrutando de variedad en sabores y texturas mientras proporcionaba a su cuerpo los nutrientes que necesitaba para mantener una presión arterial saludable. También aprendió a preparar pan casero ocasionalmente, utilizando harinas integrales y controlando completamente el contenido de sodio añadido. Los panes con semillas representan otra categoría excelente de alternativas saludables. Las semillas de lino, chía, girasol y sésamo aportan ácidos grasos omega 3, magnesio y potasio, todos nutrientes que apoyan la función cardiovascular saludable. El magnesio es particularmente importante porque actúa como un relajante muscular natural, ayudando a que las arterias se mantengan flexibles y receptivas. Un pan particularmente beneficioso que Eduardo aprendió a disfrutar fue el pan germinado, también conocido como pan brotado o pan de germinados. Este tipo de pan se hace con granos que han sido germinados antes de ser molidos, lo que aumenta significativamente su contenido de nutrientes y reduce su índice glucémico. El proceso de germinación también reduce naturalmente el contenido de sodio y elimina muchos de los compuestos que pueden contribuir a la inflamación. Si aún no se han suscrito al canal, este es un momento perfecto para hacerlo. La información que estoy compartiendo con ustedes ha transformado la salud cardiovascular de cientos de mis pacientes, y quiero asegurarme de que tengan acceso a todo el conocimiento que publico regularmente sobre cardiología preventiva y control natural de la presión arterial. Los resultados en Eduardo fueron extraordinarios y mucho más rápidos de lo que habíamos anticipado.
Después de solo 4 semanas de reemplazar completamente el pan blanco comercial con alternativas integrales y bajas en sodio, Eduardo comenzó a reportar lecturas de presión arterial más bajas y más estables. Sus números típicos bajaron de un promedio de 170/95 a 150/85, una mejora significativa que nos permitió reducir una de sus medicaciones bajo supervisión médica cuidadosa. A los 3 meses, los cambios eran aún más impresionantes. La presión arterial de Eduardo se había estabilizado consistentemente entre 130 y 140 la máxima, y entre 75 y 80 la mínima. Estos números representaban el mejor control que había logrado en más de una década, y todo simplemente cambiando el tipo de pan que consumía diariamente. Pero los beneficios fueron más allá de los números de presión arterial. Eduardo me reportó que se sentía más energético durante el día, que ya no experimentaba la hinchazón en pies y tobillos que había sido un problema crónico, y que su digestión había mejorado notablemente. Sus familiares notaron que parecía más vital y que había recuperado el interés en actividades que había abandonado debido a la fatiga relacionada con su presión alta descontrolada. El caso de Eduardo no es único. Durante mis años de práctica cardiológica, he observado transformaciones similares en cientos de pacientes que han hecho este cambio aparentemente simple pero profundamente impactante. Doña Carmen, una paciente de 72 años, logró reducir su presión arterial de 180/100 a 140/80 en 6 meses simplemente eliminando el pan blanco procesado y adoptando pan integral de centeno bajo en sodio. Carmen había luchado con hipertensión severa durante 15 años, había probado múltiples medicaciones, y había desarrollado efectos secundarios significativos que afectaban su calidad de vida. Cuando le expliqué la conexión entre el pan comercial y su presión arterial, inicialmente fue escéptica, pero decidió probar el cambio como complemento a su tratamiento médico existente. Los resultados la sorprendieron tanto como a mí. No solo mejoró su presión arterial, sino que pudo reducir una de sus medicaciones, eliminando los efectos secundarios que la habían molestado durante años. Carmen me dijo que sentía como si hubiera recuperado años de su vida, que tenía más energía para jugar con sus nietos, y que por primera vez en mucho tiempo se sentía optimista sobre su salud futura. Don Miguel, un ingeniero retirado de 75 años, experimentó una transformación similar cuando reemplazó su consumo diario de pan blanco comercial con pan de avena integral sin sal añadida. Miguel había desarrollado edema crónico en las piernas debido a su hipertensión y retención de líquidos, una condición que limitaba significativamente su movilidad y calidad de vida. Después de 2 meses con el nuevo tipo de pan, Miguel notó que la hinchazón en sus piernas había disminuido dramáticamente, que podía caminar distancias más largas sin fatiga, y que sus números de presión arterial habían mejorado lo suficiente como para permitir una reducción en sus medicamentos diuréticos bajo supervisión médica. La evidencia científica respalda completamente lo que observo en mi práctica clínica. Un estudio revolucionario publicado en el American Journal of Hypertension siguió a más de 5.000 personas durante 10 años y encontró que aquellas que consumían principalmente granos refinados tenían un riesgo 55% mayor de desarrollar hipertensión comparado con quienes consumían principalmente granos enteros. Otro estudio particularmente impactante realizado en Harvard siguió a más de 80.000 mujeres durante 12 años y encontró que cada porción diaria adicional de granos enteros se asociaba con una reducción del 6% en el riesgo de hipertensión. Los investigadores calcularon que simplemente reemplazar 2 porciones de granos refinados con granos enteros diariamente podría prevenir aproximadamente el 12% de todos los casos nuevos de hipertensión. Un metaanálisis que combinó los resultados de 28 estudios diferentes encontró que las personas que consumían más granos enteros tenían presiones arteriales promedio que eran 3 puntos más bajas en la sistólica y 2 puntos más bajas en la diastólica, comparado con quienes consumían principalmente granos refinados. Aunque estos números pueden parecer pequeños, representan una reducción significativa en el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Es fundamental entender que el cambio de pan debe ser parte de un enfoque integral para el control de la hipertensión. El pan saludable es un componente importante, pero debe combinarse con otros hábitos cardiovasculares protectores. La actividad física regular es esencial para mantener arterias flexibles y un corazón fuerte. No es necesario hacer ejercicio extenuante. Caminar a paso moderado durante 30 minutos diarios puede proporcionar beneficios significativos para la presión arterial. La hidratación adecuada también juega un papel crucial. Muchas personas mayores no beben suficiente agua, lo que puede llevar a una concentración mayor de sodio en la sangre y contribuir a la presión arterial elevada. Recomiendo beber al menos 8 vasos de agua pura al día, ajustando la cantidad según el clima y el nivel de actividad. El manejo del estrés es otro componente vital. El estrés crónico eleva los niveles de cortisol y adrenalina, hormonas que pueden mantener la presión arterial elevada.
Técnicas como la respiración profunda, la meditación, o simplemente pasar tiempo en la naturaleza pueden tener efectos beneficiosos significativos en la presión arterial. El sueño reparador es fundamental para la salud cardiovascular. Durante el sueño, la presión arterial normalmente disminuye, dando a las arterias un periodo de descanso y recuperación. Las personas que duermen menos de 6 horas por noche tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión y pueden tener dificultades para controlar su presión arterial existente. Quiero abordar algunas preguntas frecuentes que escucho regularmente en mi consulta. Muchos pacientes me preguntan si pueden hacer la transición gradual del pan blanco al pan integral, o si deben hacer el cambio abruptamente. Mi recomendación es hacer la transición gradualmente durante 1 o 2 semanas, mezclando inicialmente ambos tipos de pan para permitir que el paladar se acostumbre a los sabores más robustos de los granos enteros. Otra pregunta común es sobre el costo de los panes integrales comparado con el pan blanco comercial. Aunque es cierto que los panes integrales de alta calidad pueden costar un poco más inicialmente, cuando consideramos los beneficios para la salud y la posible reducción en medicamentos y costos médicos, la inversión se justifica ampliamente. Además, muchas panaderías locales ofrecen panes integrales a precios competitivos, especialmente si se compran directamente del panadero. Los pacientes también preguntan frecuentemente sobre hacer pan casero. Hacer pan integral en casa puede ser una excelente opción porque permite controlar completamente los ingredientes, especialmente el contenido de sodio. Existen máquinas para hacer pan que simplifican enormemente el proceso, y muchas recetas requieren solo unos pocos ingredientes básicos. Una preocupación común es si todos los panes etiquetados como multigrano o de granos múltiples son saludables. La respuesta es no necesariamente. Muchos panes multigrano comerciales contienen principalmente harina blanca refinada con pequeñas cantidades de otros granos añadidos para darles apariencia y sabor. Es crucial leer las etiquetas y asegurarse de que el primer ingrediente sea harina integral 100%. Algunos pacientes preguntan sobre los panes sin gluten y si son opciones saludables para la presión arterial. Los panes sin gluten pueden ser una buena opción para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, pero no son automáticamente más saludables para la presión arterial. Muchos panes sin gluten comerciales contienen cantidades significativas de sodio y azúcares añadidos, por lo que es importante leer las etiquetas cuidadosamente. La pregunta sobre el timing de consumo de pan también surge frecuentemente. Mi recomendación es distribuir el consumo de pan a lo largo del día en lugar de concentrarlo en una sola comida, para evitar picos dramáticos en los niveles de azúcar en la sangre que pueden afectar la presión arterial. Si este video les ha proporcionado información valiosa, les agradecería enormemente que lo compartieran con sus seres queridos. Especialmente con aquellas personas mayores de 70 años que luchan con la hipertensión y pueden no ser conscientes de cómo sus elecciones de pan están afectando su presión arterial. Permítanme darles algunas recomendaciones prácticas específicas para implementar estos cambios en su vida diaria. Cuando vayan al supermercado, diríjanse directamente a la sección de panadería o busquen la sección de panes especiales donde generalmente se encuentran las opciones integrales. Eviten los pasillos donde se encuentran los panes blancos comerciales empaquetados, ya que la tentación de volver a los hábitos antiguos puede ser fuerte inicialmente. Al leer las etiquetas, busquen panes donde la lista de ingredientes sea corta y reconocible. Un buen pan integral debería contener harina integral, agua, levadura, y quizás un poco de sal y aceite. Si la lista de ingredientes incluye conservantes químicos, mejoradores de masa artificiales, o azúcares añadidos, es mejor buscar otra opción. Para el desayuno, en lugar de tostar varias rebanadas de pan blanco, prueben con 1 o 2 rebanadas de pan integral tostado, acompañado con aguacate, que aporta potasio beneficioso para la presión arterial, o con tomate fresco, que contiene licopeno y otros antioxidantes cardiovasculares protectores. En el almuerzo, consideren hacer sándwiches con pan integral de centeno, utilizando vegetales frescos, proteínas magras, y evitando embutidos procesados que son altos en sodio. Un sándwich de pavo natural con vegetales frescos en pan integral puede ser delicioso y beneficioso para la presión arterial. Para la cena, si tradicionalmente acompañan sus comidas con pan, reduzcan gradualmente la cantidad y asegúrense de que sea pan integral bajo en sodio. Una rebanada de pan de avena integral puede ser suficiente para acompañar una comida equilibrada. Es importante entender que estos cambios alimentarios deben complementar, no reemplazar, el tratamiento médico apropiado para la hipertensión. Nunca suspendan o modifiquen sus medicamentos para la presión arterial sin consultar con su médico. Los cambios dietéticos pueden permitir reducciones en la medicación, pero esto debe hacerse siempre bajo supervisión médica cuidadosa. El monitoreo regular de la presión arterial en casa puede ser muy útil para observar cómo responden a los cambios dietéticos.
Mantengan un registro de sus lecturas de presión arterial junto con notas sobre los alimentos que consumieron, para identificar patrones y compartir esta información valiosa con su médico. Recuerden que la consistencia es clave. Los beneficios del cambio de pan no aparecerán inmediatamente, pero con paciencia y persistencia, la mayoría de las personas comienzan a ver mejorías en sus números de presión arterial dentro de las primeras 4 a 6 semanas. También es importante mantener expectativas realistas. Mientras que el cambio de pan puede contribuir significativamente a un mejor control de la presión arterial, raramente será suficiente por sí solo para normalizar completamente la hipertensión severa. Es parte de un enfoque integral que incluye medicación apropiada, actividad física regular, manejo del estrés y otros cambios dietéticos. Antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si este contenido les ha resultado valioso. Regularmente publico información sobre cardiología preventiva, estrategias naturales para el control de la presión arterial, y consejos prácticos para mantener un corazón saludable después de los 70 años. También activen las notificaciones para no perderse ninguno de los videos que pueden transformar positivamente su salud cardiovascular. Queridos amigos, quiero terminar este encuentro con un mensaje de esperanza y empoderamiento. Su presión arterial no tiene por qué ser una sentencia de por vida. Las decisiones que tomen cada día sobre qué alimentos llevar a su mesa pueden marcar una diferencia profunda en su salud cardiovascular. El simple acto de cambiar el tipo de pan que consumen puede ser el primer paso hacia un control más efectivo de su presión arterial y una mejor calidad de vida. No subestimen el poder que tienen en sus manos. Cada vez que eligen pan integral en lugar de pan blanco procesado, están haciendo una inversión invaluable en su salud cardiovascular. Están reduciendo la carga de sodio en su sistema, proporcionando a su cuerpo los nutrientes que necesita para mantener arterias saludables, y tomando control activo de su bienestar. Recuerden que cuidar su presión arterial es cuidar su vida, cuidar su independencia, y cuidar su capacidad de disfrutar plenamente de todos los momentos preciosos que les quedan por vivir. Sus familias, sus amigos, y ustedes mismos merecen tener acceso a la mejor versión de su salud cardiovascular durante todos los años por venir. Implementen estos cambios con paciencia, constancia, y la confianza de que están haciendo algo extraordinario por su bienestar. Celebren cada pequeña mejora en sus números de presión arterial, sean gentiles consigo mismos durante el proceso.